Segunda de Corintios 5:17, Pablo dijo, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura. Si nosotros vivimos la nueva vida, realmente podemos marcar la diferencia, porque hay mucha tristeza por muchas razones en nuestro mundo. Entonces, cuando uno ve a una persona que tiene la chispa de vida, eso siempre le impacta. ¿Sí o no? Nosotros aprendimos 3 características de una persona que vive la nueva vida. La primera es está en Cristo. Está en Cristo. Una persona que tiene la nueva vida está en Cristo. O sea, realmente ha arrancado su viaje de fe con Jesús. Entonces no podemos pretender de vivir una nueva vida que no hemos recibido. Entonces uno tiene que estar en Cristo para vivir esa nueva vida. Otra característica de una persona que vive la nueva vida es que quiere crecer. La verdad es un rasgo, es una característica de una persona, de un seguidor de Cristo. Es que quiere crecer. No quiere quedarse quieto. Él quiere crecer. No quiere quedarse como un niño. Quiere ser grande. Otra característica es que recuerda su pasado, pero se enfoca en el presente y en el futuro. Y si nosotros podemos hacer eso, realmente podemos marcar la diferencia. Una persona que está en Cristo, que quiere crecer, que recuerda su pasado, pero se enfoca en el presente y en el futuro, puede marcar la diferencia. Con la segunda herramienta, nosotros nos enfocamos en un término muy común. Y ese término es juicioso. Juicioso. Lo usamos todo el tiempo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Juicioso. También como una despedida. Que te vaya bien, que te vayas bien. Juicioso, juicioso, juiciosa. ¿Cómo estás? Juiciosa. ¿Ah? Claro, lo usamos tanto que perdemos el significado más profundo. Es que ser juicioso no solamente se refiere a un comportamiento, se refiere a todo lo que genera ese comportamiento. Y uno de los aspectos de ser juicioso es ser responsable. Si quieres marcar la diferencia en este mundo, sé una persona responsable, porque hay una cantidad de personas que no quieren asumir la responsabilidad de su vida. La verdad quiere echar la responsabilidad a otros. Y nosotros aprendimos 3 características de una persona que es responsable. En primer lugar, es una persona consecuente. Tiene que ver con nuestras decisiones. Tiene que ver con nuestra vida. Si nuestro pensamiento o si hay coherencia entre nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. Si nosotros decimos que creemos en la palabra de Dios, pero no la seguimos, nosotros no somos siendo consecuentes. Entonces, una persona consecuente es una persona responsable. También una persona responsable es cumplida. Y claro, nosotros siempre pensamos, cuando nosotros usamos esa palabra, pensamos en si la persona llega a tiempo o entrega trabajos a tiempo. Y sí, claro, pero es que va más allá. Realmente es un asunto de respeto. Yo voy a respetar a los demás y voy a llegar a tiempo y voy a entregar
un trabajo a tiempo, porque es respetar el tiempo de otras personas. ¿Quieres marcar la diferencia? Respetar a los demás. Y una manera de respetar a los demás es llegar a tiempo. ¿En serio? También yo voy a respetar a los demás de cierta manera que yo no voy a echar mi responsabilidad encima de sus hombros. Entonces, una persona responsable es cumplida. También es confiable. Es que una persona que es consecuente y cumplida, realmente podemos confiar en esa persona. Podemos contar con ella. Si nosotros realmente tenemos esas características en nuestras vidas, si nosotros somos personas responsables, vamos a marcar la diferencia. La semana pasada celebramos nuestro banco de oportunidades. O sea, presentamos las diferentes oportunidades de servicio en nuestra iglesia. ¿Por qué? ¿Porque necesitamos voluntarios que hagan el trabajo? ¿Porque los pastores no quieren hacerlo? No, es que servir en la iglesia es seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cómo lo mostró? Él lavó los pies de sus propios seguidores que había escogido. Y luego dijo, les he dado ese ejemplo para que hicieran lo mismo. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, lavar los pies de los demás. También sirviendo en la iglesia es donde aprendemos cómo servir para poder salir y servir a otros y suplir las necesidades de nuestras comunidades. ¿En dónde aprendemos? En la iglesia, con los hermanos, con la familia. Imagínense un seguidor de Jesús o un grupo de seguidores en las diferentes comunidades, en los diferentes barrios, supliendo las diferentes necesidades. ¿No creen que eso marcaría la diferencia? Yo creo que sí. Imagínate un seguidor de Cristo que dice, yo voy a ser responsable en mi conjunto. Una persona responsable. Yo no voy a contribuir a los problemas de mi comunidad. Yo voy a ayudar en suplir las necesidades. Eso sí marcaría la diferencia. Hoy quiero darles otra herramienta que les va a ayudar con su anhelo. Y yo sé que ustedes tienen ese anhelo de hacer algo que permanezca en este mundo, aún después de su partida de esta tierra. Yo sé que ustedes quieren dejar su marca. Yo sé que ustedes quieren marcar la diferencia. Y claro, nosotros podemos nombrar muchas herramientas, podemos presentar muchas herramientas de las Escrituras. Hoy estamos concluyendo esta serie, pero no significa que solo hay 4 herramientas. Inclusive hoy vamos a enfocarnos en un versículo, en el 5º capítulo de Mateo, que realmente es uno de los capítulos de una charla que dio Jesús, que es una charla impresionante. 5, 6 y 7, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, es la charla que Él dio del monte. Y las herramientas que Él nos dio, si nosotros las usamos en nuestras vidas, podríamos marcar la diferencia. Pero hoy nosotros nos vamos a enfocar en el versículo 13.
Si ustedes tienen sus Biblias, por favor busquen el 5º capítulo de Mateo. El versículo 13 dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo va a recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús lo dijo. ¿Y a quién? Pues a los discípulos. En el contexto bíblico, a los 12 discípulos y a los otros que estaban siguiendo a Cristo. Y él dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y claro, nosotros entendemos que él dijo eso a los seguidores de él. Y si ustedes son seguidores de él, si nosotros somos seguidores de él, eso significa que nosotros somos la sal de la tierra. Pero necesitamos entender el contexto. Necesitamos recordar quiénes eran los discípulos, los 12. No eran educados. Algunas personas dirían que no eran especiales. No eran personas de poder, no eran los ricos. Eran personas normales, comunes y corrientes. Algunos dirían que eran realmente ordinarios, cochinos, pecadores, pescadores. Y Jesús les dijo, ustedes son la sal de la tierra. Qué comentario, qué cumplido, en serio. Porque desde el punto de vista del mundo, ellos no merecían ese cumplido. Y era cumplido ¿por qué? Porque la sal era muy valiosa. La sal era tan importante que en algunos contextos, la usaron como dinero. Como dinero. Pagaron el salario de los soldados romanos en sal. Recibieron sal como dinero. ¿Qué tal eso? Inclusive, la palabra salario viene del latín salarium. Y esa palabra viene de esa costumbre de pagar los sueldos en sal. Nosotros no pensamos mucho en la sal, porque realmente es fácil de conseguir y tampoco es muy cara. En casi todas las mesas tenemos un salero lleno de sal. Y si no lo tenemos, podemos ir a Romy y comprar uno muy barato, menos de $1,000. Y desde ahí, desde el salero, la sal sale para sazonar nuestras comidas. Nosotros no pensamos mucho en la sal, pero cuando nosotros pensamos en las personas que estaban totalmente dependientes de la sal para preservar su comida, su carne, y la usaba como dinero, podemos entender o tener otra perspectiva de la sal. ¿Ustedes pueden imaginarse la comida sin sal? Y yo entiendo, por diferentes razones de salud, algunos no pueden consumir mucha sal. Lástima.
¿Cierto? Pues a mí me encantan las papas a la francesa, ¿m? Pero con sal. Sin sal, uff, es diferente, es otra comida, ¿cierto? Mi hijo dice, no me gusta la habichuela, para nada, pero con sal la aguanto. Es que hay ciertas comidas que sin sal son prácticamente incomibles. ¿M? En serio. Aún por solo esta razón, la sal es indispensable. ¿M? La sal es valiosa. La sal es valiosa. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son muy valiosos. Los seguidores de Cristo, de Jesús, son valiosos. Es que además la sal es preservador. Era clave para sobrevivir, porque era la única manera para preservar la carne. Obviamente no tenían las mismas ventajas de hoy en día. No tenían neveras, no tenían congeladores. Ellos tenían que frotar la carne con sal antes de que pudieran guardarla. ¿Por qué? Porque la sal preserva la carne. La sal prorroga el proceso de descomposición. Y escuchen esto, Jesús encomendó, con el comentario de ustedes son la sal de la tierra, Jesús encomendó a sus discípulos a que impidieran el proceso de descomposición de nuestras sociedades. De hecho, el cristianismo ha tenido un efecto profundo y positivo en el mundo. Claro, también la otra cara de la moneda existe. También el cristianismo tiene sus cosas negativas, más que todo por los cristianos, por las personas. Pero el impacto más dramático del cristianismo en el mundo es que ha puesto un nuevo valor a la vida humana. Es que antes del cristianismo, el infanticidio y el abandono de niños eran costumbres normales, comunes. Fueron los cristianos que comenzaron los primeros orfanatos. Fueron los cristianos que comenzaron las primeras agencias de adopción. Porque antes no era una costumbre muy común. Inclusive hoy en día hay culturas donde la adopción es ilegal. Los niños sin padres no tienen la esperanza de algún día podrían tener papás, familias. Fueron los cristianos quienes comenzaron los hospitales, como son conocidos hoy en día. El fundador de la Cruz Roja era cristiano. Las 123 primeras universidades de los Estados Unidos fueron fundadas con fines cristianos y por cristianos. Las clínicas de salud mental, los cristianos las comenzaron, porque antes del cristianismo
Las personas que no tenían salud mental, los locos, eran la basura del pueblo, de las ciudades. No sabían qué hacer con esas personas. Pero los cristianos los vieron con compasión. Y de verdad, los seguidores de Jesús siguen siendo un beneficio positivo en nuestro mundo hoy en día. Como un antiséptico moral, los cristianos detienen la corrupción de la sociedad. Pero escuchen esto, ¿cómo? A través de luchar contra la descomposición moral en sus propias vidas. Pero ¿saben? Hay otra tendencia en nuestra época. Según la investigación de un estadístico eclesiástico, se llama George Barna. George Barna dijo lo siguiente: un cristiano típico en una iglesia típica es casi indistinguible del resto de la sociedad. La diferencia fundamental y moral que Jesús puede marcar en nuestra manera de vivir está ausente, dijo. Cuando los adolescentes de nuestras iglesias se embarazan y consumen drogas al mismo ritmo que la población juvenil general, cuando los matrimonios de cristianos se terminan en divorcio al mismo ritmo que el resto de la sociedad, cuando los cristianos hacen trampa en los negocios o mienten o roban e inclusive engañan a sus esposos y sus esposas al mismo nivel estadístico que los que dicen que no son creyentes, algo está mal. No están siendo sal. Si nosotros no reflejamos a Cristo y si perdemos las cualidades que nos distinguen del mundo, ya no tenemos un impacto positivo. Nos convertimos en una traba para otros que no están en Cristo, en vez de ser un preservador. La sal tiene muchas cualidades. Una de las cualidades es que la sal causa la sed. La sal causa la sed. El agua del mar no satisface la sed porque es agua salada. Inclusive el agua salada genera e intensifica la sed. ¿Por qué? Por la sal que tiene. En competiciones atléticas, la sal se usa para promover la sed. Mi suegro tenía una finca, pues todavía tiene la finca, pero tenía ganado. Y para causar o generar sed en el ganado, ¿qué es lo que él hizo? Hacía. Él ponía bloques de sal en el campo. Y el ganado, las vacas, lamen ese bloque de sal. ¿Para qué? Para causar la sed. Y toman agua después. Para la salud de las vacas. Es que el cristiano han de hacer a Cristo atractivo y deseable. O sea, debe causar sed por Jesús en otros.
Tito 2:9 dice, siempre deben obedecer a sus amos, hablando acerca de los cristianos, a los siervos cristianos, inclusive esclavos. Siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. ¿Y cuál es el resultado de vivir de esa manera? Versículo 10 dice, harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. La idea es que el siervo cristiano, o sea, cualquier cristiano, tiene el potencial a través de su vida de hacer que la fe cristiana sea hermosa, que sea atractiva para los que están afuera. Nuestras vidas deberían causar sed por Jesús en otros. ¿Cómo van con eso? ¿Cómo vamos con eso? ¿Tu vida causa sed en otros por Jesús? Jesús dijo, si la sal se vuelve insípida, ¿cómo va a recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Técnicamente hablando, la sal no puede perder su sabor. El cloruro de sodio es un compuesto estable. Pero en la parte del mundo donde vivía Jesús, la sal se recogía de alrededor del Mar Muerto, donde los cristales se contaminan a menudo con los otros minerales. Estas formaciones cristalizadas estaban llenas de impurezas. Y puesto que la sal real era más salubre que las impurezas, la lluvia podría lavar la sal, que eso es lo que quedaba de poco valor, ya que pierde su sabor. Cuando esto sucedió, la sal fue expulsado, puesto que ya no tenía ningún valor, ya fuera como conservante o para dar sabor. Cuando la sal se separaba, todavía parecía como la sal, pero perdió su sabor. La diferencia esencial puede ser separado de la vida de un cristiano por el flujo constante de los valores del mundo en nuestras vidas. Cuando Mahatma Gandhi fue el líder espiritual de la India, se le preguntó a algunos misioneros, ¿cuál es el mayor obstáculo para el cristianismo en la India? Su respuesta fue impresionante, porque él dijo, los cristianos. La propiedad peculiar de la sal es que a pesar de que puede haber perdido su sabor, todavía conserva una potencia muy tenaz. Este material raro y excepcional puede todavía destruir la vida vegetal en la tierra. El mismo principio se aplica en el caso del cristiano. ¿Nuestras vidas están contando para el bien y para Dios? ¿O están haciendo un impacto para el mal y para el enemigo? La forma en que vivimos, las cosas que decimos, las
actitudes que exhibimos, el estilo de vida que adoptamos, están produciendo continuamente resultados positivos o negativos en la sociedad. Nuestras vidas, si somos conscientes o no, cuentan para Dios o para el enemigo. Y no hay campo neutro. Es que la sal puede perder su utilidad. Nosotros podemos ser cristianos eficaces o lo contrario. Como ya hemos notado, el cristiano debe ser una fuerza preservadora en el mundo, donde quiera que Dios lo haya ubicado. Sin embargo, necesitamos entender que la sal no servía para nada si la dejaban encima la repisa, encima de la mesa, dentro del salero. Para ser efectiva, tenía que frotar la sal en la carne. Es que la sal debe tener contacto para tener impacto. De manera similar, como seguidores de Jesús, necesitamos entender que si vamos a influir en nuestras comunidades, necesitamos tener contacto con ellas. Tenemos que salir. Tenemos que salir y ser sal. No salado, sal. Tenemos que ser sal y tener todas las cualidades que yo he mencionado. Yo sé que en Colombia tenemos el dicho o usamos la palabra salado o salada de manera negativa. Entonces la idea no es ser salado, la idea es ser sal. Y esa sal tiene que tener contacto con el mundo. Entonces, sal y sé sal. La iglesia no debe ser una bodega de sal. Si Conviva Norte, si nosotros vamos a marcar la diferencia en este sector de Bogotá, tenemos que entremezclarnos, frotarnos en la sociedad, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. No podemos quedarnos quietos y contentos dentro de la bodega, solo con hermanos y hermanas. Una de las quejas que yo he escuchado mucho de pastores es: yo no tengo contacto con el mundo. Estoy tan ocupado con la iglesia, con los hermanos y las hermanas, que yo no tengo el tiempo para salir. Eso es una excusa. Porque aún los pastores, si van a seguir el ejemplo de Jesús, tienen que salir y tienen que ser ejemplos para los rebaños, para las iglesias. Yo tengo que salir y ser sal afuera. Salgamos entonces, sazonemos nuestro mundo. Sazonemos la tierra. Somos la sal de la tierra.
Dejemos que todos experimenten la delicia de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y lo que Él puede hacer en las vidas de los demás. ¿Quieres marcar la diferencia? Sé la sal de la tierra. Con Viva Norte, ¿queremos marcar la diferencia? Sazonemos la tierra. Ahora vamos a tomar unos minutos. Yo quiero que ustedes reflexionen un poco. Juan David va a venir y va a tocar un poco. En serio, yo quiero que ustedes miren sus vidas y se pregunten, ¿estoy siendo sal? ¿Tengo las cualidades de sal en mi vida? ¿Tengo contacto con mi comunidad? ¿Tengo contacto con personas que no hacen parte de la familia? Señor, yo quiero darte muchas gracias por el valor que nos has dado cuando nos dijiste, ustedes son la sal de la tierra. Es que somos valiosos, no porque lo que hemos hecho, pero por lo que has hecho en nuestras vidas, en nosotros. Somos una nueva creación. Gracias. Pero Señor, ahora durante esta canción, yo te pido que nosotros podamos evaluar nuestras vidas. Que nos hagamos las preguntas difíciles. Pero no solamente hacerlas. Pero que hagamos algo para cambiar. Nosotros queremos marcar la diferencia. Ayúdanos, Señor.